Medios estadounidenses afirman que la Casa Blanca y el Kremlin están trabajando en una propuesta de paz que contemplaría que Ucrania cediera parte de su territorio a Rusia y que redujera además su fuerza militar. La noticia ocupa titulares en el mundo entero mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sostiene reuniones en Turquía con el presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan. Kiev intenta reactivar los mecanismos diplomáticos para poner fin al conflicto sin tener que renunciar a sus intereses. Pero es demasiado tarde. ¿Tiene Ucrania todavía alguna forma de terminar la guerra manteniendo, como ha prometido Zelensky desde el principio, la integridad de su soberanía? Y en realidad, ¿puede Washington y Moscú negociar los términos de la paz en Ucrania sin consultar a los ucranianos? Son las preguntas que hoy intentaremos responder aquí en DW Actualidad en Análisis. Yo soy Johan Ramírez y desde donde quiera que nos estén siguiendo, gracias como siempre por su compañía y su confianza. Para profundizar el tema de hoy, le doy la bienvenida desde Tallin a Ricardo Marquina, periodista especializado en Rusia, en el mundo postsoviético, y desde Múnich a Marina Mirón, experta en estrategia militar del King's College de Londres. A ambos, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa. Ricardo, quisiera comenzar contigo. ¿Ha habido reacciones desde el Kremlin en relación a estas filtraciones de este supuesto plan de paz que estarían negociando Rusia y Estados Unidos? Bueno, pues como siempre han sido reacciones sorprendentes por un lado y a la vez no. Tanto Peskov como María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Exteriores, dijeron que no tenían constancia de esas negociaciones, con lo cual eso significa que sí que las tenían, porque Rusia suele hacer exactamente lo contrario de lo que dice. Evidentemente, las fuentes que estamos escuchando estas últimas 24 horas son bastante consistentes. Cuando el río suena es que agua lleva y es muy probable, más que probable, que esas conversaciones sí que se estén llevando a cabo. Eso sí, el Kremlin no quiere ahora mismo mojarse tampoco. Hemos visto que Trump haya hecho declaraciones concretas a este respecto y es que venimos de encadenar varios fracasos mayúsculos, especialmente el último intento de encuentro entre Trump y Putin que quedó en agua de borrajas, con lo cual entiendo que tanto el Kremlin como la Casa Blanca lo que buscan ahora es no comprometer su imagen pública en otro posible acuerdo que se anuncie y que luego no lleve a nada. Pero desde ahora, por ahora, mejor dicho, perdón, el Kremlin guarda un muy prudente silencio que tendrá que romperse en las próximas horas porque parece ya evidente que esas conversaciones entre Washington y Moscú se están llevando a cabo. Es un muy prudente silencio, dices, pero sin embargo se han filtrado algunas informaciones, entre ellas, Marina, el plan de paz contemplaría que Ucrania debe reducir su fuerza militar. ¿Sabemos a qué se refiere exactamente y qué implicaría eso para Kiev en términos pragmáticos? Bueno, hasta que yo sepa, hasta que lo hemos leído, Ucrania debería reducir el tamaño de sus fuerzas armadas a unos 400, o sea, más o menos por la mitad, un poco más de la mitad de lo que tenía antes o lo que tiene ahora. Entonces, claro, para Ucrania eso significaría que no tendrá una fuerza defensiva suficiente por si acaso se resume la guerra. Entonces, claro, para Ucrania es una opción, bueno, no es una opción y es una línea roja que indicó Zelensky. Al principio de todas las negociaciones estaba hablando de otra línea roja con relación a los territorios ucranianos. Y ahora está diciendo que, bueno, Ucrania no va a reducir el número de los soldados, efectivamente, eso es lo que significaría este punto del plan. Porque Ucrania, claro, Ucrania lo que va a hacer es, ya depende un montón del mundo occidental, de los países occidentales, tanto en, digamos, en inteligencia, datos, como en armas. Y ahora, al reducir sus fuerzas armadas, tendrá también esa dependencia. O sea, si no hay garantías de seguridad de los Estados Unidos verificables y sostenibles, porque claro, ahora el presidente Trump no sabemos lo que hará el otro presidente, entonces para Ucrania es un punto bastante complicado. Ricardo, como vemos entonces, de acuerdo con el plan, Ucrania renunciaría, lo decíamos antes, a parte de su territorio y como nos comentaba ahora Marina, también reduciría su ejército a 400.000 efectivos. Eso implica bastantes concesiones para Ucrania. ¿Qué concesiones haría Rusia por su parte, si es que haría alguna?
Bueno, pues básicamente perdonar la vida de Ucrania, perdonar la existencia del Estado ucraniano, permitir que Ucrania se acerque a la Unión Europea, permitir que sea un país recortado pero soberano. Eso sería, digamos, que la gran concesión, permitir que Ucrania exista como Estado. Una posición evidentemente imperialista por parte de Moscú, pero sería lo que a efectos finales recibiría Ucrania, que vería cómo deja de morir su juventud y de ser arrasada su economía, que cuando salga de esto Ucrania se encontrará ante el abismo económico más grande que ha vivido desde la Segunda Guerra Mundial, con lo cual sería básicamente paz por territorios, dejar de bombardear ciudades ucranianas, de que mueran sus jóvenes en el frente a cambio de esos territorios. La propuesta como está planteada ahora mismo, evidentemente son propuestas maximalistas por parte de Moscú. Entendemos que Washington ha comprado todo este ideario, que lo da por válido, aunque por más que le duela a Ucrania, detrás de todo esto hay verdades como puños, y es que factualmente sobre el terreno, pues Ucrania no puede hacer frente ahora mismo a un enemigo que le supera, sobre todo en número. Estamos viendo como a Moscú no se le caen los anillos por empujar oleadas y oleadas de personas a morir al frente. Los últimos datos es que Rusia está registrando a través de voluntarios 30.000 personas al día. O sea que entendemos que si entran 30.000 salen heridos y fallecidos, con lo cual Ucrania muy difícilmente puede frenar esta determinación rusa, que por el momento no tiene visos de que se esté debilitando de ninguna manera. Entonces, por lo que nos dice Ricardo, no habría básicamente concesiones reales por parte de Ucrania. Estas pretensiones imperialistas que tú mencionas, ya el hecho de que dos potencias extranjeras estén decidiendo las fronteras de un tercer país, a mí me hace pensar a épocas imperiales justamente. Marina, según esta propuesta, Estados Unidos ofrecería además garantías de paz y de seguridad para Ucrania y para Europa. Desde una perspectiva militar, ¿en qué se traduce realmente esto? ¿Qué tendría que ofrecer Washington para que esas garantías sean creíbles para Europa y para Ucrania? Es una buena pregunta porque realmente no sabemos, no se hablaba exactamente qué garantías se podrían ofrecer tanto a los miembros de la OTAN, de la Unión Europea y a Ucrania, porque lo que se puede descartar, por supuesto, es despliegue de las Fuerzas Armadas estadounidenses al territorio ucraniano. Esto no va a suceder, al menos bajo el liderazgo de Donald Trump. Él quiere enfocarse en otra región, entonces esto no sucederá. Y además está retirando sus tropas de países como Rumanía. Entonces está inquietando a la OTAN con sus acciones. No sabemos si tiene algo pensado, por ejemplo, un ataque al territorio ruso o cualquier cosa que podría disuadir a Rusia a no cumplir con este plan de paz, es que si se llega a firmar y se llega a ejecutar. Entonces, esto podría ser una opción porque los Estados Unidos también tienen armas nucleares. Eso sería, digamos, un disparate, pero esto sería algo que sí que se podría ofrecer porque, claro, hay que ofrecer una garantía de seguridad que desde el punto de vista de Rusia presenta un peligro para el Estado ruso, para su seguridad. Si no, pues no será algo creíble y entonces en este sentido no le quedarían muchas opciones a los Estados Unidos. Como dije antes, las tropas estadounidenses no se van a desplegar a Ucrania y se ve que se van a reducir los números en la Unión Europea. Por eso, pues todavía no se sabe a qué acuerdo llegarán. Además, tenemos que tener en cuenta que según los informes que tenemos, esto ahora se está hablando con la parte rusa, o sea, tienen que comunicar lo que pretenden hacer a Rusia, ver la reacción de Rusia y ver funciona o no funciona, es algo que les puede disuadir a Putin, a Kremlin, a su liderazgo militar, o es algo que no tiene ningún tipo de importancia. Y entonces yo creo que se trata de uso de armas de largo alcance con ojivas nucleares, posiblemente, posiblemente. Ya, entonces por lo que nos dices, entiendo entonces, Marina, que
esas garantías de seguridad que ofrecería Estados Unidos a Ucrania y a Europa son por lo pronto una zona bastante gris, bastante nebulosa. Ahora que hablamos de Europa, quisiera que aprovechemos para escuchar a Kaja Kallas, representante de Exteriores de la Unión Europea, que se pronunciaba esta mañana respecto a este plan de paz para Ucrania. Vamos a escucharla. Primero vamos a hablar de Ucrania. Tenemos un buen plan para debatir qué más podemos hacer contra la flota de petroleros fantasma, porque contribuye a los ingresos con los que Rusia financia esta guerra. Pero, por supuesto, también vamos a hablar de las últimas noticias. Lo que nosotros, como europeos, siempre hemos apoyado es una paz duradera y justa, y acogemos con satisfacción cualquier esfuerzo para alcanzarla. Para que cualquier plan funcione, es necesario que los ucranianos y los europeos se sumen a él. Eso está claro. También hay que entender que en esta guerra hay un agresor y una víctima, y no hemos oído que Rusia esté dispuesta a hacer concesiones. Para que cualquier plan funcione, es necesario que los ucranianos y los europeos se sumen a él. Me quedo con esas palabras de Kaja Kallas. Ricardo, evidentemente eso no es lo que está pasando en esta ocasión. De nuevo, Washington y Moscú están negociando sin consultar ni a Ucrania ni a la Unión Europea. Si tomamos las palabras de Kaja Kallas, ¿quiere decir esto que el actual plan de paz entonces está condenado a fracasar? Por la parte europea, no. Evidentemente, si Washington firma, si Donald Trump firma un acuerdo con Putin, Europa aplaudirá. Europa está deseando que esta guerra acabe, evidentemente en otros términos, pero está deseando que acabe. Aquí la última palabra es la de los ucranianos, si pese a todo van a seguir combatiendo o si aceptarán este acuerdo, que en algunas regiones de Ucrania es básicamente la capitulación. O sea que, por otra parte, si, por ejemplo, Zelensky, que está arrinconado por estos años de guerra, por los casos de corrupción, si Zelensky finalmente acepta este acuerdo, que no es beneficioso para él ni para Ucrania, pero si lo acepta, finalmente Bruselas aceptará también, porque entiende que la palabra final la tienen en todo caso los ucranianos. Pero también esto también vale para el otro supuesto. Si los ucranianos deciden que quieren seguir luchando y liberar sus territorios, aunque nos parezca política ficción, pues supongo que la Unión Europea seguirá apoyando los términos ucranianos. Y Marina, ¿qué riesgos plantea que el plan se esté negociando sin la participación, como decíamos, de Ucrania ni de la Unión Europea? Bueno, quisiera añadir a lo que dijo Ricardo, pues en términos generales, ¿quién tiene el poder en esta situación? Es decir, por ejemplo, si tomamos como ejemplo la Primera Guerra Mundial, los perdedores no pueden elegir condiciones. Entonces, los que han ganado dicen, aquí son condiciones y vosotros tenéis que firmar. Y esto es principalmente lo que está ocurriendo aquí si pensamos en lo que dijo Trump hace unos meses, dejar que siga la guerra y él pensará mientras tanto qué es lo que va a hacer. Y estamos viendo lo que está pasando en el campo de batalla. Es decir, que con este plan lo que quiere hacer Trump es enseñar a Zelensky y también a los aliados europeos, porque sabemos exactamente que la OTAN tiene ahora un problema y tiene deficiencias en muchas ocasiones, en ciberseguridad, en defensa contra drones, defensas aéreas en términos generales. Entonces, Trump sabe que los aliados europeos ya no tienen tanto tiempo y tanto dinero, por supuesto, para ayudarle a Ucrania. Pero también tenemos que entender otra dimensión de este plan. Si los ucranianos rechazan este plan, Trump puede distanciarse, cortar todo el apoyo, porque los Estados Unidos siguen apoyando a Ucrania y decir, bueno, el presidente Zelensky no quiere paz. Y eso es lo que hemos visto después de la reunión en Alaska entre Putin y Trump, luego cuando el presidente Zelensky ha visitado a Washington para hablar con Trump y la delegación europea. Entonces tenemos aquí una situación complicada y yo creo que no se trata de un plan que se va a ejecutar, sino es más bien un juego diplomático. Y un juego diplomático que tiene idas y vueltas, porque ya hemos visto en numerosas ocasiones cómo el presidente Trump cambia de parecer. En algún momento adopta la retórica rusa, en otro momento adopta la retórica ucraniana. Entonces, en realidad, pocas certezas pareciera que pudiéramos tener con Donald Trump.
en la Casa Blanca. Tú dijiste algo importante, Marina, que los que están ganando ponen las condiciones, imponen el ritmo de la guerra, de las negociaciones. Y justamente, Ricardo, mientras ocurre esta supuesta negociación entre Estados Unidos y Rusia, anoche Moscú volvió a bombardear a Ucrania. Un ataque contra Ternópil que dejó decenas de víctimas. ¿Qué más sabemos sobre este último ataque? Y de nuevo te pregunto algo que ya sé que te he preguntado en otras ocasiones, Ricardo, pero te lo pregunto de nuevo. Ayúdanos a entender la contradicción de estar negociando la paz y seguir haciendo la guerra. Bueno, empecemos por el final. Rusia nunca ha tenido problemas en este punto, es presionar a la población civil para que a su vez presione a sus autoridades para firmar la capitulación. Hacer sufrir al pueblo parece realmente cruel, pero es una estrategia de guerra, una más, y Rusia la está utilizando sin ningún tipo de vergüenza ni de sonrojo, con lo cual pues esto se repite cada vez que hay una negociación. Vemos una matanza de este estilo. Ayer 25 muertos, 26 creo que era el último dato, un edificio totalmente civil, un impacto directo, un misil que no había sido derribado. Eso, a veces tenemos un misil que es derribado y cae en una zona civil, eso ha pasado en ambos bandos, pero lo que vimos ayer, al menos por los vídeos, evidentemente eso necesita una investigación forense, pero por los vídeos que hemos visto es un impacto directo de un misil perfectamente funcional, con lo cual un impacto intencionado, a menos de que alguien pueda decir lo contrario, con lo cual es un ataque de los más crueles. 25 muertos, si no me equivoco, entre ellos 3 menores de edad, 3 niños, un acto de guerra salvaje sin ningún tipo de explicación contra un edificio civil. No es la primera vez que pasa, y si esto no acaba pronto, seguramente no será la última. Efectivamente, 3 niños murieron en este ataque, como tú dices, Ricardo. Marina, ahora ayúdanos tú a entender la estrategia militar que habría detrás de esto. ¿Cómo podemos interpretar este bombardeo ruso contra Ternópil justo cuando se habla de este plan de paz y justo cuando Zelensky busca reactivar negociaciones en Turquía, reuniéndose con Recep Tayyip Erdogan? Lo que tenemos que entender aquí que por un lado tenemos los políticos o representantes de varios países intentando de trabajar en un plan de paz, tanto por parte europea como por parte de los Estados Unidos y también por parte de Rusia y Ucrania. Pero la guerra sigue y los rusos han dicho que ellos no quieren congelar el conflicto. Ellos quieren paz, es decir, acabar con el conflicto de forma definitiva. Es decir, que mientras se negocia, la guerra sigue. O sea, las negociaciones como tales no tienen ningún tipo de impacto en el campo de batalla. El ejército ruso sigue atacando en varias direcciones, en Zaporizhia, también tenemos la región de Pokrovsk, Kupiansk, Seversk, por ejemplo. Entonces, los rusos no van a parar las operaciones militares solamente porque se está negociando, porque estamos viendo que todavía no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo, porque las dos partes no se ponen de acuerdo y todos tienen sus propios intereses. Los europeos tienen sus intereses y quieren tener, digamos, su voz en toda esta situación. Los Estados Unidos dicen, no, nosotros tenemos el poder y nosotros podemos imponer nuestra idea de cómo funcionará la paz en Ucrania. Y entonces, por esto la guerra sigue, y yo creo que este ataque, lo que hemos visto, es una parte de ataques de largo alcance que ya llevan más de 2 años. Y además, lo que ha pasado antes es que hubo un ataque por parte ucraniana con el uso de un ATACMS. Puede ser que es una respuesta por parte de Rusia. O sea, eso es lo que estamos viendo todos los días. Los ucranianos están intentando también, por su parte, como puedan, con drones, con los misiles, lo que les quedan, dañar la industria militar rusa, y los rusos responden también con ataques sobre la infraestructura civil, puntos de comando militares y todo lo que pueden encontrar en la zona que está fuera del mismo campo de batalla. Sí, si algo está claro es lo que tú subrayabas, Marina, que Rusia no quiere congelar el conflicto mientras estas negociaciones se desarrollan. Una posición que dista de lo que defiende Europa y Ucrania también, que piden un cese el fuego mientras esas negociaciones tienen lugar.
Ricardo, independientemente de que este plan tenga éxito o no, ¿se puede ya interpretar como una victoria para Rusia que Estados Unidos negocie la paz directamente con Moscú sin tomar en cuenta a esos otros actores como Ucrania y la Unión Europea? Sí, no es la primera vez que pasa, con lo cual puede ser hoy una victoria, pero mañana una derrota, si Trump se vuelve a enfadar. Entonces, es todo bastante volátil, teniendo en cuenta quién está en la Casa Blanca, pero sin duda que la Casa Blanca, que Donald Trump compre el ideario de la capitulación ucraniana en Donetsk, pues, y en el Donbass, pues es sin duda una victoria político-militar para Moscú. Y ya para terminar, Marina, porque quería retomar un tema que habíamos mencionado antes brevemente, y es el tema de la corrupción en el seno de las instituciones ucranianas, que ha sido una constante desde hace ya algunos meses, algunos años incluso. En las últimas semanas esos escándalos han cobrado mayor relevancia todavía. ¿Cómo influye este tema, el de la corrupción persistente en Ucrania, en el respaldo militar y financiero que recibe Kiev de Occidente? Es muy complicado porque la corrupción en Ucrania siempre existía, no ha sido ningún secreto desde 1991. Lo único es que, claro, que nunca se hizo nada, nunca hubo una presión, digamos, por parte de la Unión Europea o por parte de la OTAN cuando se hablaba de cooperar con Ucrania o que Ucrania se uniese a la alianza. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora, bueno, la situación es muy complicada porque, claro, por parte de los militares, mientras que ellos están dando sus vidas por Ucrania, ellos saben perfectamente que gente como Timur Mindic, como Rustem Umerov, que ha sido el ministro de Defensa, bueno, les han quitado un montón de capacidad en que han tomado este dinero que estaba determinado para comprar equipamiento militar, y claro que para los militares eso afecta un montón a la moral porque claro, ellos están defendiendo a su país y con el mismo están defendiendo al liderazgo político, y ahora se ve que el liderazgo político es tan corrupto. Ellos entonces se preguntan ¿por qué estamos luchando? ¿A quién estamos defendiendo? Porque ellos quieren una Ucrania libre, por un lado, pero por otro lado, con la situación política y Zelensky ahora lo que está intentando es resolver este problema sin ser afectado. Entonces está cooperando con la agencia de anticorrupción, con NABU, para ver cómo puede, digamos, salvar su carrera política, porque los acusados son amigos de Zelensky o han sido amigos de Zelensky. Entonces, y para la población no es ningún secreto todo lo que está pasando ahora. Bueno, en Ucrania esto se sabía todos estos años. Hemos visto lo que ha pasado en 2014, pero claro, ahora esto ha llegado a un nivel internacional y le da, digamos, una mala reputación a Ucrania, sobre todo con relación al apoyo financiero a Ucrania, porque el Pentágono ya estaba diciendo que hay un montón de dinero que no sabemos dónde se ha metido este dinero que se ha invertido en Ucrania. Y ahora tenemos este escándalo, el segundo escándalo. Y bueno, para los europeos tampoco les conviene porque eso también influye a la opinión de las poblaciones dentro de la Unión Europea. ¿A dónde mandamos este dinero? Si no apoyamos al ejército, si este dinero va para los amigos del liderazgo político. Y entonces eso todavía complica la situación, y tomando ahora la situación del escándalo de la corrupción con el supuesto plan de paz, le da muy poco espacio de maniobra para Ucrania en cuanto a dictar sus condiciones y decir que no, pues no estamos de acuerdo. Ese es el problema. Claro, y también afecta acá en Europa, porque justamente es una guerra que ha costado mucho dinero a Europa, y esos escándalos de corrupción entonces cuestionan, ¿no?, hacia dónde está yendo ese dinero. Bueno, plan de paz para Ucrania, negociado entre Estados Unidos y Rusia sin Ucrania. Era el tema que discutíamos hoy aquí en DW Actualidad en Análisis, con Ricardo Marquina, periodista desde Tallinn, y con Marina Mirón, experta en estrategia militar desde del King's College de Londres, desde Múnich. Ambos, muchísimas gracias por su tiempo y su análisis. Y a ustedes que nos han seguido, como siempre, gracias por su compañía. Ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y también en Spotify, Amazon y Apple como podcast DW Actualidad en Análisis. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.